Allen Weisselberg, el guardián financiero de largo plazo del presidente Trump, fue concedido inmunidad por los fiscales federales para proporcionar la información sobre Michael Cohen en la investigación criminal en los pagos del dinero silenciador para dos mujeres durante la campaña presidencial 2016, según la gente familiarizada con el asunto. El señor Weisselberg fue llamado a testificar ante un gran jurado federal en la investigación a principios de este año, el Wall Street Journal informó previamente, citando a personas familiarizadas con la investigación. La decisión de los fiscales en la oficina del fiscal de Manhattan de conceder inmunidad al señor Weisselberg intensifica la presión sobre el señor Trump, a quien el señor Weisselberg ha servido durante décadas como vicepresidente ejecutivo y director financiero de la organización Trump. Después de que el señor Trump fuera elegido, él entregó el control de sus activos financieros y sus intereses comerciales a sus dos hijos adultos y al señor Weisselberg. El señor Weisselberg no respondió a una solicitud de comentario. Un abogado del señor Trump, quien el jueves dijo que el llamado flipping casi debería ser ilegal, se negó a comentar. El señor Cohen el martes se declaró culpable de 8 cargos criminales y le dijo a un juez federal que el señor Trump le había dirigido durante la campaña 2016 para comprar el silencio de dos mujeres que alegaban asuntos con el señor Trump, un movimiento que implicaba al presidente en un crimen federal. Esa fue la primera vez que el señor Cohen admitió haber coordinado con el presidente en las ofertas de dinero secreto. Trump ha negado la participación en los pagos, diciendo que se enteró de ellos más tarde. Los fiscales federales también concedieron inmunidad a otro de largo plazo aliado del triunfo. David Pecker, el ejecutivo principal de la compañía que publica el National Enquirer, que en agosto de 2016 compró los derechos a una historia anterior del Playboy Playmate de un asunto con el señor Trump. A cambio de la inmunidad, el señor Pecker se reunió con los fiscales y compartió detalles sobre los pagos que el señor Cohen organizó, incluyendo el conocimiento del señor Trump sobre los acuerdos, de acuerdo con las personas familiarizadas con el asunto. La revista no pudo determinar si el señor Weisselberg dijo a los fiscales que el señor Trump tenía conocimiento de los pagos. El año pasado, el señor Weisselberg organizó la organización Trump para reembolsar al señor Cohen, quien en octubre de 2016 hizo un pago de $130,000 a Stephanie Clifford, una exactriz de cine adulto que afirmó que tuvo relaciones sexuales con el señor Trump una década antes, a cambio de su silencio sobre el supuesto asunto. Una persona familiarizada con el pensamiento del señor Weisselberg dijo que él no sabía que el dinero tenía la intención de pagar a la señora Clifford, quien es conocida profesionalmente por Stormy Daniels, cuando acordó en enero de 2017 a un retenedor mensual de $35,000 por el señor Cohen. Ese mes, de acuerdo con los documentos de carga presentados el martes, el señor Cohen entregó a los ejecutivos de la organización Trump una copia de la declaración bancaria de su cuenta bancaria de Centennial Consultants LLC, la compañía que solía pagar a la señora Clifford el otoño anterior. La declaración reflejó el pago del señor Cohen $130,000 a la señora Clifford, así como un $50,000 adicional que el señor Cohen agregó en caligrafía para servicios técnicos. Los ejecutivos de la organización Trump recaudaron impuestos para propósitos tributarios el reembolso solicitado por el señor Cohen, que se duplicó a $360,000, y agregó un bono de $60,000, dijo el documento. El mes siguiente, un ejecutivo de la compañía solicitó a otro ejecutivo que pagara el retenedor mensual del señor Cohen del fideicomiso y que publicara los gastos legales. El señor Weisselberg no es nombrado en los documentos de cobro, pero fue uno de los ejecutivos, de acuerdo a una persona familiarizada con el asunto. El mes pasado, un abogado del señor Cohen publicó una grabación de audio de una conversación del 2016 de septiembre entre los señores Trump y Cohen en el que los dos hombres discutieron la compra de los derechos a la historia de la ex Playmate de Playboy, Karen McDougal. En la grabación, que los investigadores federales revisaron, el señor Cohen dijo que iba a establecer una empresa para hacer el pago, añadiendo, he hablado con Allen Weisselberg sobre cómo establecer todo el asunto, antes de que el señor Trump le interrumpe. No está claro si el señor Cohen realmente habló con el señor Weisselberg sobre los planes para comprar los derechos a la historia de la señora McDougal.
En última instancia, American Media Incorporated, que había comprado esos derechos un mes antes, se negó a vender los derechos del señor Cohen. En la organización Trump, el señor Trump era conocido por ser meticuloso sobre los pagos que la compañía hizo. El señor Weisselberg traería los cheques del señor Trump para firmar para la compañía sobre una base diaria, según una persona cercana a la compañía. El señor Trump rutinariamente haría preguntas sobre los cheques y para qué eran, a veces solicitando que el señor Weisselberg se mantenga al tanto de los pagos específicos, dijo la persona. Él decía, eso es demasiado, dijo la persona.